Antes de nada, si amas a Punch, suscríbete al canal. Aquí no te vas a perder ni un solo capítulo de su historia. Mira bien esta escena. En cuanto empiezan a acariciarlo despacio, Punch cierra los ojos, deja caer los hombros y el cuerpo entero se relaja, casi como si alguien apagara un interruptor de alerta dentro de él. Y esto no pasa con cualquier tipo de contacto. Un toque rápido, un empujón accidental, incluso una caricia demasiado veloz no producen ese mismo efecto. Hay algo muy específico en ese tipo exacto de caricia lenta que el cuerpo de Punch reconoce de una forma casi automática, como ninguna otra sensación. ¿Qué tiene ese tipo de contacto que provoca una respuesta de calma tan inmediata y tan distinta a la de cualquier otro estímulo? Te lo voy a contar completo, con uno de los descubrimientos más fascinantes de la neurociencia sensorial de las últimas 3 décadas. Y al final de este video vas a entender por qué la piel, la tuya y la de Punch, no es solo un órgano que detecta texturas y temperatura. Es también, de una forma muy literal, un órgano diseñado para el vínculo social. Antes de entrar en la ciencia, vale la pena mirar con atención los distintos momentos en los que se observa este efecto en Punch, porque el patrón es más consistente de lo que parece a simple vista. Está el acicalado que recibe de otros miembros de la manada, ese movimiento lento y repetido de manos recorriendo su pelaje, durante el cual Punch suele quedarse completamente inmóvil, con los ojos entrecerrados, en un estado que cualquier persona reconocería como profunda relajación. Está el momento en que lo cargan, sujeto contra el cuerpo de un cuidador o de otro mono, con ese contacto amplio y sostenido que parece calmarlo casi de inmediato incluso después de un sobresalto. Y está el simple abrazo lento, sin ningún objetivo funcional aparente, como limpiar o revisar el pelaje, que Punch busca activamente en ciertos momentos del día, casi como si necesitara esa dosis concreta de contacto para regularse. Aquí surge la primera pregunta que vale la pena hacerse. ¿Por qué precisamente este tipo de contacto, lento, sostenido y sin urgencia, produce un efecto de calma tan marcado, mientras que otros tipos de contacto físico no generan la misma respuesta? La respuesta empieza a intuirse cuando se observa que no todos los tipos de tacto son iguales para el sistema nervioso de un primate. Un toque brusco, un pellizco accidental o incluso un roce demasiado rápido activan sistemas sensoriales distintos, más orientados a detectar peligro o a identificar objetos con precisión, que a generar una sensación de bienestar. El tipo de caricia que calma a Punch tiene una cualidad muy particular. Es lenta, continua, y se aplica con una presión suave, ni demasiado fuerte ni apenas perceptible. Pero eso no es lo más importante todavía. Lo importante es que esta diferencia no es solo una cuestión de gusto o de costumbre. Durante mucho tiempo la ciencia asumió que la piel tenía, básicamente, un solo tipo de sistema para procesar el tacto, encargado de decirle al cerebro qué está tocando algo, con qué textura, con qué presión y en qué lugar exacto del cuerpo. Y aquí aparece el verdadero problema con esa idea, el que un grupo de investigadores en neurociencia sensorial terminó por desmontar hace apenas unas décadas. Ese modelo, aunque útil para explicar cómo identificamos objetos al tacto, resultaba completamente insuficiente para explicar por qué una caricia lenta puede calmar el sistema nervioso entero de una forma que ningún otro estímulo táctil logra igualar. Antes de seguir, una cosa. Si quieres que Punch se adapte rápido a la manada, no te olvides de suscribirte al canal. Cada suscripción es, literalmente, una mano más ayudándolo a sentirse en casa. Aquí está la pregunta central de todo este video. ¿Existe dentro de la piel un sistema sensorial completamente distinto, dedicado específicamente a este tipo de caricia lenta? La respuesta es sí, y su descubrimiento cambió por completo la forma de entender el sentido del tacto. Durante mucho tiempo, la neurociencia se había centrado casi exclusivamente
en un tipo de fibra nerviosa conocida como fibras A beta, de conducción rápida, encargadas del tacto discriminativo, el que permite identificar con precisión la forma, la textura o la ubicación exacta de algo que toca la piel. Este sistema es extremadamente rápido y preciso, pero según fueron descubriendo distintos equipos de investigación a partir de finales del siglo pasado, no es el único sistema táctil que existe en el cuerpo. Esto ya empieza a responder la pregunta inicial, pero abre otra de inmediato. Si existe otro sistema táctil distinto, ¿qué características tiene y por qué había pasado tanto tiempo sin ser bien comprendido? Aquí está el hallazgo central. En la piel con pelo, la que cubre la mayor parte del cuerpo de un mamífero, incluidos los humanos y los macacos, existe un segundo tipo de fibra nerviosa, mucho más lenta en su velocidad de conducción, conocida como fibra C táctil, o fibra CT por sus siglas. Estas fibras tienen una característica muy particular, descubierta mediante registros directos de actividad nerviosa en estudios con voluntarios humanos. No responden igual ante cualquier velocidad de roce. Se activan con máxima intensidad ante caricias que se desplazan sobre la piel a una velocidad muy concreta, generalmente entre 1 y 10 centímetros por segundo, la velocidad aproximada de una caricia lenta y suave con la mano o con los dedos. Roces mucho más rápidos o mucho más lentos que ese rango activan estas fibras con mucha menos intensidad, lo que sugiere que este sistema está literalmente afinado para detectar un tipo de contacto muy específico. Y aquí aparece el dato que cambia por completo la forma de ver esta historia. A diferencia de las fibras rápidas encargadas del tacto discriminativo, que envían su información principalmente hacia las áreas del cerebro encargadas de procesar dónde y qué se está tocando. Las fibras CT se conectan de forma privilegiada con la corteza insular, una región cerebral profundamente implicada en el procesamiento de las emociones y en la percepción del propio estado interno del cuerpo. Su función principal parece ser, más que informar sobre las propiedades físicas de lo que se toca, generar una respuesta emocional y de bienestar frente a un tipo de contacto muy concreto. Esto responde parte de la pregunta anterior, pero abre otra todavía más interesante. Si este sistema existe específicamente para generar una respuesta emocional, ¿qué función biológica cumple? Más allá de simplemente sentirse bien, la respuesta que la ciencia ha ido consolidando con los años apunta directamente al vínculo social. El patrón de activación de las fibras CT coincide, de forma casi perfecta, con la velocidad y la presión típicas del contacto de cuidado entre miembros de una misma especie social. El acicalado entre primates, el acariciar a una cría, el abrazo lento entre individuos con un vínculo cercano. Esto llevó a varios investigadores a proponer lo que hoy se conoce como la hipótesis del tacto social o del tacto afectivo, un sistema sensorial evolucionado específicamente para reforzar y recompensar el contacto físico entre individuos de una especie con vida social compleja, generando una sensación de calma y bienestar que, a su vez, incentiva que ese contacto se repita. Lo que ocurrió después con este descubrimiento cambió por completo un área entera de la neurociencia. Dejó de estudiarse el tacto exclusivamente como un sentido orientado a identificar el entorno físico y empezó a reconocerse como un canal sensorial doble, con una vía dedicada a la información precisa sobre el mundo exterior y otra vía, más lenta y menos consciente, dedicada casi por completo al vínculo emocional y social. Uno de los datos más reveladores que ayudó a confirmar esta idea llegó, de forma casi accidental, del estudio de un paciente con una rara condición neurológica que había perdido por completo la función de las fibras rápidas de tacto discriminativo en gran parte de su cuerpo, sin perder las fibras CT. Esta persona era incapaz de decir con precisión dónde la estaban tocando, ni con qué objeto, ni de identificar formas al tacto sin mirar. Y, sin embargo,
Cuando los investigadores aplicaban sobre su piel una caricia lenta, dentro de ese rango de velocidad específico, la persona reportaba con claridad una sensación agradable y placentera, aunque no pudiera decir exactamente en qué parte del cuerpo estaba ocurriendo el contacto. Este caso, estudiado con detalle por varios equipos de investigación, funcionó como una especie de prueba viviente de que existen, en efecto, dos sistemas de tacto completamente separados. Uno que informa dónde y qué se toca, y otro que informa, de forma mucho más difusa pero igualmente real, si ese contacto se siente bien o no. Pero eso no es lo único relevante de esta historia. Y aquí aparece un dato adicional que refuerza todavía más la conexión con lo que le pasa a Punch. La activación de las fibras CT no solo genera una sensación subjetiva de calma. Estudios que combinaron registros de actividad nerviosa con mediciones hormonales mostraron que este tipo específico de contacto lento se asocia con una liberación de oxitocina y con una reducción medible del cortisol, exactamente el mismo patrón hormonal que se explicó al hablar del acicalado entre macacos en otro capítulo de esta serie. Esto significa que lo que se observa en Punch, cuando se relaja durante el acicalado, no es solo una respuesta de comportamiento, es la activación de un circuito neurobiológico completo que va desde receptores específicos en su piel hasta cambios hormonales medibles en su sangre. Y aquí aparece la pregunta que de verdad importa para entender por qué este sistema evolucionó de esta forma tan particular. Si existen fibras nerviosas rápidas, perfectamente capaces de detectar cualquier tipo de contacto, ¿por qué la evolución conservó además todo un sistema paralelo, más lento y menos preciso, dedicado casi exclusivamente a esta función social? La respuesta a esta pregunta lleva a uno de los argumentos evolutivos más sólidos dentro de la neurociencia social y conecta directamente con algo que ya se exploró en otro capítulo de esta serie, sobre el apego y el experimento de Harlow. Los mamíferos sociales, y de forma especialmente marcada los primates, dependen del contacto físico prolongado con otros individuos para sobrevivir durante buena parte de su vida, empezando por la infancia. Una cría que no recibe suficiente contacto físico, como se explicó al hablar de los experimentos de aislamiento social, desarrolla alteraciones profundas en su comportamiento y en su fisiología del estrés. Desde una perspectiva evolutiva, cualquier mecanismo biológico capaz de hacer que ese contacto resultara placentero y por lo tanto buscado activamente por el propio individuo y por quienes lo rodean, tendría una ventaja de supervivencia enorme, porque aumentaría la probabilidad de que ese contacto necesario ocurriera con la frecuencia suficiente. Aquí surge la siguiente pregunta. ¿Por qué la velocidad específica de una caricia lenta, y no cualquier tipo de roce, terminó siendo la señal que este sistema aprendió a reconocer como contacto social durante la evolución? La respuesta más aceptada tiene que ver con la naturaleza física del propio acicalado y del contacto de cuidado entre primates. El movimiento típico de una mano recorriendo el pelaje de otro individuo, separando el pelo, revisando la piel, sosteniendo a una cría contra el cuerpo, se produce de forma natural dentro de ese rango de velocidad concreto que activa con más fuerza las fibras CT. No es casualidad que el sistema esté afinado justo para ese rango, es, muy probablemente, el resultado de millones de años de selección natural, ajustando la sensibilidad de este sistema exactamente al tipo de movimiento que caracteriza el contacto social real entre miembros de una especie que depende del vínculo físico para sobrevivir. Y aquí aparece el verdadero problema para cualquiera que piense en el tacto como un sentido único y homogéneo. Un roce accidental de un objeto, el contacto de la ropa contra la piel, o incluso una caricia demasiado rápida, no replican ese patrón específico de velocidad,
por lo que no activan con la misma fuerza este sistema de recompensa social. Esto explica por qué Punch no reacciona igual ante cualquier tipo de contacto físico. Su sistema nervioso, como el de cualquier primate social, está diseñado para distinguir, aunque sea de forma completamente automática e inconsciente, entre un contacto neutro o accidental y un contacto que lleva la firma específica del cuidado social. Este mecanismo, además, ayuda a explicar un patrón de comportamiento muy consistente en el acicalado entre macacos. La duración y la intensidad de estas sesiones no dependen únicamente de la necesidad higiénica real del pelaje. Muchas veces se prolongan bastante más de lo estrictamente necesario para limpiar la piel, precisamente porque el propio acto de acariciar y ser acariciado a esa velocidad concreta genera, en ambos participantes, una respuesta de recompensa que incentiva sostener el contacto más tiempo del que la función higiénica por sí sola justificaría. Conviene añadir un matiz importante antes de cerrar este capítulo. La respuesta a este tipo de contacto no es idéntica en todos los individuos ni en todos los momentos. El propio estado emocional previo, la relación específica entre quien toca y quien recibe el contacto, e incluso el contexto social en el que ocurre, modulan cuánto se activa realmente este sistema de calma. Un mono estresado y desconfiado frente a un individuo con el que no tiene vínculo previo puede no experimentar el mismo efecto calmante ante una caricia lenta que experimentaría frente a una figura de confianza establecida, lo que explica, entre otras cosas, por qué el proceso de aceptación de Punch dentro de la manada, descrito en otro capítulo de esta serie, tuvo que pasar primero por etapas de tolerancia, antes de que el contacto físico pudiera empezar a cumplir plenamente esta función reguladora. Así que volvamos a la pregunta con la que empezó este video. ¿Qué tiene ese tipo específico de caricia lenta que provoca en Punch una respuesta de calma tan inmediata y tan distinta a la de cualquier otro contacto? La respuesta completa es esta. El cuerpo de Punch, como el de cualquier primate social, incluidos los humanos, cuenta con un sistema sensorial dedicado específicamente a este tipo de contacto. Las fibras CT de la piel, afinadas para responder con máxima intensidad a caricias lentas dentro de un rango de velocidad muy concreto, conectadas de forma privilegiada con las regiones cerebrales encargadas de procesar la emoción y el bienestar, y capaces de generar cambios hormonales reales, con más oxitocina y menos cortisol circulando por el cuerpo. Este sistema no evolucionó para ayudarnos a identificar objetos ni texturas. Evolucionó específicamente para recompensar y reforzar el contacto físico entre individuos con vínculos sociales cercanos, aumentando así las probabilidades de que ese contacto biológicamente necesario siguiera ocurriendo con la frecuencia suficiente. Y aquí está el paralelismo que probablemente ya intuías desde el principio de este video, porque tu propio cuerpo cuenta exactamente con este mismo sistema. La piel humana también está recubierta de fibras CT, con la misma sensibilidad específica hacia caricias lentas dentro del mismo rango de velocidad que activa este sistema en los primates. Esto explica algo que cualquiera ha sentido alguna vez sin saber por qué. Un abrazo lento y sostenido calma de una forma que un toque rápido en el hombro simplemente no logra igualar, aunque ambos sean, en términos físicos, formas de contacto. Investigaciones con voluntarios humanos han confirmado que caricias aplicadas exactamente dentro de ese rango óptimo de velocidad se perciben como más agradables y generan mayor reducción de estrés autorreportado que caricias mucho más rápidas o mucho más lentas aplicadas sobre la misma zona de piel, replicando en humanos exactamente el mismo patrón de sensibilidad que se observa en el sistema nervioso de otros primates. Esta ciencia, además, tiene aplicaciones muy concretas que ya se usan hoy en medicina. El llamado método canguro, que consiste en el contacto piel con piel prolongado entre un recién nacido prematuro
y uno de sus padres, se apoya precisamente en este mismo sistema de tacto afectivo y se ha documentado que mejora de forma medible la regulación de la temperatura, el ritmo cardíaco y los niveles de estrés del bebé. Programas de masaje suave para bebés prematuros en unidades neonatales, diseñados con la velocidad de caricia que mejor activa este sistema, han mostrado beneficios reales en el desarrollo y en la estabilidad fisiológica de estos recién nacidos. Exactamente el mismo principio biológico que explica por qué Punch se calma cuando alguien lo acaricia despacio. Y hay todavía una última capa de esta historia que conecta de forma directa con la vida de cualquier persona que esté viendo este video ahora mismo. Investigadores que estudian el envejecimiento y el aislamiento social han empezado a documentar algo que llaman hambre de piel o hambre de tacto, una carencia real y medible de contacto físico afectivo que afecta de manera especialmente marcada a personas mayores que viven solas o que por circunstancias de salud o distancia familiar reciben muy poco contacto físico regular con otras personas. Dado que este sistema sensorial está diseñado, literalmente, para generar bienestar a través del contacto social, su ausencia prolongada no es un simple detalle sentimental, es la falta de un estímulo biológico real que el cuerpo humano necesita recibir con cierta regularidad para regular de forma óptima su propio sistema de calma. Cada vez que abrazas despacio a alguien que quieres, cada vez que sostienes la mano de tu madre, de tu nieto o de tu pareja un poco más de tiempo del estrictamente necesario, estás activando el mismo sistema exacto que hace que Punch cierre los ojos y relaje todo el cuerpo cuando otro mono lo acaricia despacio. Es la misma biología, heredada de millones de años de evolución compartida, funcionando exactamente igual en tu propia piel. Vale la pena cerrar con un último matiz, porque a veces se malinterpreta esta ciencia como si dijera que más contacto físico siempre es mejor, sin importar quién lo dé ni cómo. No es así. Este sistema, tanto en primates como en humanos, responde mejor cuando el contacto viene de alguien con quien existe un vínculo de confianza real, y su efecto puede ser mucho más débil, o incluso generar la reacción contraria, cuando el contacto se percibe como no deseado o viene de alguien con quien no hay esa confianza previa. La biología del tacto afectivo no elimina la importancia del consentimiento y del vínculo, la confirma. Es precisamente porque este sistema evolucionó para el contacto social de confianza que resulta tan sensible al contexto en el que ocurre. Cuéntame en los comentarios cuándo fue la última vez que diste o recibiste un abrazo largo y lento de verdad. Y si amas a Punch, ya lo sabes, suscríbete al canal, porque lo que viene en los próximos capítulos de su historia, dentro de la manada, te va a sorprender todavía más.